Humanismo y cristianismo. Continuación. La nueva filosofía es concebida por Feuerbach como la culminación del camino intelectual recorrido por la modernidad, cuya meta es la afirmación del ser humano. En este camino, el protestantismo es su hito religioso. La misión de la época moderna fue la realización y la humanización de Dios, la transformación y la disolución de la teología en antropología. La manera religiosa o práctica de esta humanización fue el protestantismo. El Dios que es hombre, el Dios humano, es decir, Cristo, solo Él es el Dios del protestantismo. El protestantismo ya no es teología. En lo esencial no es más que cristología, es decir, antropología religiosa. Pero, ¿cómo es posible semejante interpretación del protestantismo? ¿Cómo derivar de una antropología pesimista como la luterana semejante afirmación de lo humano? Feuerbach reconoce la dificultad por cuanto no hay doctrina religiosa que parezca más contraria a su filosofía que la luterana, pero está convencido de que ello solo es la apariencia. En efecto, Lutero rechaza al hombre, que es nada, y se decide por Dios, que es todo, pero únicamente para reencontrarse con un hombre nuevo y sin límites en la fe. La doctrina de Lutero es divina, pero inhumana, incluso bárbara. Es un himno a Dios, pero un libelo contra el hombre. Sin embargo, ella es solo inhumana en el comienzo, no en la continuación. Lo es en el presupuesto, no en la consecuencia. Lo que Lutero se quita en el hombre te lo restituye en Dios centuplicado. Lo que tienes en Dios no lo tienes en ti mismo, pero en cualquier caso lo tienes, es tuyo. Lutero es inhumano con el hombre únicamente porque tiene un Dios humano y porque la humanidad de Dios dispensa al hombre de su propia humanidad. Tiene el hombre lo que Dios tiene. Entonces, es Dios superfluo y el hombre ocupa el puesto de Dios. Ahora bien, por la misma razón, a la inversa, tiene Dios lo que el hombre tiene en sí. Entonces ocupa Dios el puesto del hombre. Superficialmente considerada, no se diferencia la fe luterana en su objetivo esencial de la católica. Feuerbach, sin embargo, cree haber descubierto esa diferencia en que Lutero acentúa en el credo cristiano la frase pro nobis, convirtiendo así el contenido de la fe cristiana no en algo en sí, sino en una referencia esencial al hombre. Lo que importa no es la encarnación, muerte o resurrección de Cristo, sino la encarnación, muerte y resurrección de Cristo por nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que el fin y el sentido de la fe no está fuera de nosotros, sino en nosotros. En nosotros radica la clave de los misterios de la fe. En nosotros se resuelve el enigma de la fe cristiana. Dios no es Dios si no es nuestro Dios. Dios es una palabra cuyo significado solo es el hombre. La esencia de la fe, según Lutero, radica pues en la fe en Dios como un ser esencialmente referido a los hombres, en la creencia de que Dios no es un ser para sí mismo, ni mucho menos
contra nosotros, sino mucho más un ser que es para nosotros un ser bueno y ciertamente bueno para nosotros los hombres. La certeza de que Dios es un ser para nosotros la encuentra el protestantismo en la encarnación de Cristo. En su humanidad se pone fuera de toda duda la humanidad de Dios. En su amor está la certeza sensible del amor de Dios hacia el hombre. Por todo ello, Feuerbach interpreta que la fe hace del Dios humano el verdadero y único Dios del cristianismo. El siguiente paso que da el filósofo es un razonamiento a la inversa, en busca de la justificación de su fórmula favorita de la transformación de la teología en antropología y del antropoteísmo. Para ello hace Feuerbach una peculiar lectura de la tesis teológica de la Communicatio Idiomatum. Si todas las cualidades de Dios pasan a Cristo y a Él en cuanto hombre, así también a la inversa. Todas las propiedades del hombre son transferidas a Cristo en cuanto Dios, para así hacer de Dios un Cristo, un verdadero hombre, y del hombre en Él un verdadero Dios. Toda esta argumentación conduce a la conclusión buscada por Feuerbach. La fe convierte a Dios en hombre y al hombre en Dios. El objeto de la fe es solamente un signo, un medio, pero la realidad, el fin último de la fe, es el hombre mismo. La fe significa la apropiación de Dios por el hombre, y entonces, ¿qué queda de Dios? No subsiste únicamente la realidad del hombre. El misterio de la encarnación de Dios es la respuesta a esta pregunta. La encarnación, esto es la humanización de Dios, es al mismo tiempo la divinización del hombre. En tanto que Dios es hombre, así a su vez el hombre es Dios. Con esta conclusión hemos vuelto al punto de partida, al presupuesto de que en la religión el hombre es el principio, el medio y el fin. El hombre es el Dios del cristianismo. La historia del cristianismo no ha sido más que el proceso en el que se ha desvelado este misterio y se ha disuelto la teología en antropología. La expresión más probable de esta disolución es el protestantismo. En él se reconoce implícitamente la esencia humana de Dios. Sin embargo, el protestantismo ha mantenido al mismo tiempo, por lo menos teóricamente, tras ese Dios humano, el antiguo supranaturalista. Feuerbach se impone la tarea de superar con su obra esta contradicción del protestantismo. La esencia de la fe, la esencia de Dios, no es, como ha sido demostrado, más que la esencia humana puesta y representada exteriormente al hombre. Reducir la esencia extrahumana, sobrenatural y antirracional de Dios es la esencia natural, inmanente e innata del hombre. Significa liberarse del protestantismo, del cristianismo en general, de su contradicción fundamental, es reducirlo a su verdad. Este es el resultado necesario, irrefutable, inevitable del cristianismo. En resumen, el proceso reductivo realizado por Feuerbach es el siguiente. La teología cristiana es esencialmente cristología, pero la cristología es esencialmente antropología. De ahí que la nueva filosofía de Feuerbach quiere inaugurar la filosofía del futuro. Pretende ser una superación consciente de la religión teísta y la fundación de una religión del hombre, el antropoteísmo, pero una religión que rinda culto al hombre completo, del hombre que ha superado la escisión hegeliana entre
el entendimiento y el sentimiento, y reconoce como humanos no solo la razón, sino también el corazón del hombre, que reconoce la soledad y la pobreza del individualismo y descubre su ser real en la existencia comunitaria, en la unidad del yo y el tú, en el amor. La nueva filosofía reposa en la verdad del amor, en la verdad del sentimiento, en el amor, en el sentimiento en general. Cada hombre reconoce la verdad de la nueva filosofía. El hombre particular para sí no tiene la esencia del hombre, ni en sí mismo como ser moral, ni en sí como ser pensante. La esencia del hombre reside únicamente en la comunidad, en la unidad del hombre con el hombre, una unidad que, sin embargo, no reposa sino en la realidad de la diferencia entre el yo y el tú. Espero que esta apretada exposición haya sido suficiente para mostrar el carácter ambiguo del ateísmo de Feuerbach. No es solamente un ateísmo crítico ante la religión, sino que pretende ser también un ateísmo constructivo y humanista a partir de la religión misma. En efecto, comprendido el misterio humano de la religión, esta nos devela. En efecto, comprendido el misterio humano de la religión, esta nos desvela, según Feuerbach, el verdadero ser del hombre, su esencia infinita, y despojada la divinidad de sus atributos, estos son devueltos a su legítimo dueño, el hombre. Por eso Feuerbach estuvo pensando en poner a su obra fundamental, la esencia del cristianismo, este otro título, Nocte te ipsum. También por eso calificó Barth a la antropología de Feuerbach como una apoteosis del hombre. El mismo Feuerbach tenía plena conciencia de ello cuando resumió con estas palabras el significado de toda su obra. Quien no sabe decir de sí, quien no sabe decir de sí, quien no sabe decir de mí, sino que soy ateo, no sabe nada de mí. La cuestión de si Dios existe o no, la contraposición de teísmo y ateísmo, pertenece a los siglos XVII y XVIII. Yo niego a Dios. Esto quiere decir, en mi caso, no niego la negación del hombre. En vez de una posición ilusoria, fantástica, celestial del hombre, que en la vida real se convierte necesariamente en negación del hombre, yo propugno la posición sensible, real y por tanto necesariamente política y social del hombre. La cuestión sobre el ser o no ser de Dios es, en mi caso, únicamente la cuestión sobre el ser o no ser del hombre. Friedrich Nietzsche. Cuando Feuerbach murió en 1872, Nietzsche acababa de publicar su primera obra, El nacimiento de la tragedia, un libro verdaderamente sorprendente que anunciaba con la genialidad de su autor uno de los rasgos más característicos de toda su obra, la concepción trágica de la existencia. En efecto, lo primero que nos sorprende, no solo en este libro, sino en toda la producción de Nietzsche, es la valoración de lo trágico, el cultivo de un pesimismo muy especial. Es que puede estimarse el pesimismo y una concepción trágica de la existencia y de la realidad. No es la vida una búsqueda constante de la jovialidad, el bienestar y la felicidad. No es el pesimismo
como un oscurecimiento de la alegría de vivir. El mismo Nietzsche plantea estas preguntas, pero al plantearlas ya se adivina que él va a contracorriente, que se sitúa contra la racionalidad moderna, tan confiada en sus propios valores y convicciones, tan optimista acerca de sus ilimitadas posibilidades de progreso y sentido, tan convencida, en fin, del carácter amable y bondadoso de una realidad reconciliada y redimida, una realidad en la que, con ayuda de la fe y de la razón, el hombre occidental, confiado en sus verdades, está cómodamente instalado. Convertido voluntariamente en un gran signo de interrogación y sospecha, Nietzsche se revela contra la dirección común de su tiempo, distinguiendo con estas palabras entre el pesimismo de los griegos y el pesimismo corriente y vulgar. Se adivina el lugar en que con estas preguntas quedaba colocado el gran signo de interrogación acerca del valor de la existencia. ¿Es el pesimismo necesariamente signo de declive, de ruina, de fracaso, de instintos fatigados y debilitados, como lo fue entre los indios, como lo es, según todas las apariencias, entre nosotros los hombres y europeos modernos? Existe un pesimismo de la fortaleza, una predilección por las cosas duras, horrendas, malvadas, problemáticas de la existencia, predilección nacida de un bienestar, de una salud desbordante, de una plenitud de la existencia. Se da tal vez un sufrimiento causado por esa misma sobreplenitud. ¿Qué significa justo entre los griegos de la época? Mejor, más fuerte, más valiente, el mito trágico y el fenómeno enorme de lo dionisíaco. ¿Qué significa nacida de él la tragedia? Y por otro lado, aquello que murió y por otro lado, aquello de que murió la tragedia, el socratismo de la moral, la dialéctica, la suficiencia y la jovialidad del hombre teórico. No podría ser justo ese socratismo un signo de declive, de fatiga, de enfermedad, de unos instintos que se disuelven de modo anárquico, y la jovialidad griega del helenismo tardío no podría ser tan solo un arrebol del crepúsculo. En este libro ya está planteado el motivo, en este libro ya está planteado el motivo del enfrentamiento de Nietzsche con toda la tradición occidental. La cultura occidental, dominada por la razón y la fe, ha buscado por todos los medios dominar la vida para que el hombre viva reconciliado con la realidad y cómodamente instalado en ella. Todo tiene que tener un sentido que evite al hombre asomarse al abismo de la vida. Nietzsche, por el contrario, nos invita a arrojarnos al torbellino irracional, al abismo de la vida con todas sus consecuencias. Por eso él se enfrenta, además de Sócrates, al símbolo de la lógica de la racionalidad, a Cristo, porque en una concepción trágica del mundo no hay lugar para la redención. Guerra al idealismo cristiano, guerra a la doctrina de la bienaventuranza y de la salvación como meta de vida, guerra a la supremacía de los sencillos y puros de corazón, a la supremacía de los que sufren y fracasan. Porque la redención, concepto esencial en la experiencia religiosa cristiana, presupone una realidad caída en el pecado y sometida a la limitación de la finitud de la que la obra de Cristo redime, es decir, salva del pecado y de la finitud.
Por el contrario, según la concepción trágica del mundo, esa salvación es superflua, ya que no acepta la concepción trascendente de la culpa y reconoce al mismo tiempo que la realidad está regida por la inexorable decadencia de cualquier ser particular que en su particularidad se desgaja de la vida del todo. Vida y muerte, nacimiento y decadencia forman parte esencial de la existencia, que se acepta como tal, porque lejos de ser un pesimismo decadente y paralizador, el sentimiento trágico de la vida es una afirmación de esta con todas sus limitaciones, incluso con lo horrible que encierra, ya que considera que la pluralidad de seres finitos no es más que la pluralidad de momentos de una totalidad en la que la vida muestra con todo su esplendor, de manera que la desaparición de un ser finito no significa la aniquilación total, sino la vuelta al fondo global de la vida. Todo es uno. Nietzsche sigue así los pasos de Schopenhauer y de su pesimismo metafísico, y consecuentemente sigue también los pasos de su ateísmo. Como él mismo reconoció en numerosas ocasiones, en efecto, para Schopenhauer, la religión nace del anhelo humano de superar los sufrimientos de la vida. Así, el cristianismo sería la religión que explica ese sufrimiento por la profunda maldad del mundo y del hombre. El dogma cristiano, escribe Schopenhauer, enseña que los hombres son una raza culpable por el mero hecho de existir y cuyo corazón debe suspirar por redimirse de la existencia. Y Nietzsche, por su parte, expresará en múltiples ocasiones su rechazo apasionado a una religión del cristianismo, que en su opinión desprecia, envilece y condena al hombre a una religión cuya historia no es más que la necesidad de que una fe llegue a ser tan infame y vulgar como son las necesidades que deben satisfacerse de ella. Son cientos las páginas que podrían traerse aquí como ejemplo de desprecio y rechazo, formando un florilegio de verdadero odio intelectual al cristianismo. No hay que dejar de reprochar al cristianismo que él tiene en la voluntad de quebrar precisamente a las almas más fuertes y nobles. No hay que darse tregua mientras que no derribemos por tierra el ideal del hombre que ha inventado el cristianismo. La fe cristiana es para Nietzsche una santa enfermedad que empuja a creer que hay algo verdadero. Con su perspectiva de salvación, el cristianismo es una manera de pensar típica del hombre sufriente y empobrecido, que se hunde con gesto hierático y de disgusto ante la vida. Por ello, Nietzsche tiene al cristianismo como la más funesta mentira de seducción que se ha dado hasta ahora, la más nociva, como el proceso de desnaturalización y esclavitud del hombre, como una enfermiza decadencia cuya mejor representación es el sacerdote, lleno de odio contra la bondad y sabiduría de la naturaleza y de la tierra, contra los sentidos del cuerpo, contra los espíritus libres y orgullosos. Este es, en conclusión, un juicio. El cristianismo es la mayor corrupción pensable. Ha convertido cada valor en una vergüenza, cada verdad en una mentira. La integridad es una vileza del alma. Ha vivido de los estados de necesidad, ha creado estados de necesidad para perpetuarse. Con el gusano del pecado, por ejemplo, la cruz
como distintivo para la más secreta conspiración que ha habido contra la salud, la belleza, contra lo bien hecho, la valentía, contra el espíritu y la bondad del alma, contra la vida misma. Tengo al cristianismo como la mayor maldición, como un estigma mortal de la humanidad. Y pensar que se cuenta el tiempo a partir del día nefasto en que comenzó esta fatalidad, a partir del primer día del cristianismo. ¿Por qué no mejor empezar a contarlo a partir de su último día, a partir de hoy? El patos ateo de Nietzsche ansía la libertad del hombre, pero mientras que para Schopenhauer la liberación, que resume en dos palabras, autoconocimiento y negación, el único error innato que albergamos es el de creer que hemos venido al mundo para ser felices. Nietzsche propone que el hombre construya su existencia desde unos valores radicalmente diferentes a los del cristianismo y al socratismo, desde una transvaloración de todos los valores, desde los valores de la vida, desde la aceptación apasionada de la vida con todo lo que ella tiene de trágico, pues el sentimiento trágico nace no de la lucha desesperada contra la aniquilación, sino del conocimiento de la realidad finita de los seres individuales que que son solo elementos de la vida total, de cuyo fondo nacieron y a cuyo fondo han de volver. Todo es uno, repitámoslo. Ese es el enigma resuelto de la realidad, que se desenvuelve en figuras finitas, las cuales a su vez vuelven al fondo infinito de la vida. Por eso Nietzsche se vuelve contra el ascetismo cristiano, no en primer lugar por discrepancias de tipo moral, sino por algo más profundo, por una radical diferencia en la concepción del hombre, en la cuestión del sentido de su existencia. ¿Por qué existe el hombre? Según Nietzsche, la finalidad del ascetismo es calmar el dolor que el hombre provoca. Esta pregunta sin respuesta. Según Nietzsche, la finalidad del ascetismo es calmar el dolor que en el hombre provoca esta pregunta sin respuesta. El problema del hombre no es el dolor, sino la falta de una razón, de un sentido en el dolor. Justamente eso es lo que ofrece el ascetismo al hombre. El ideal ascético se ofrecía, el ideal ascético le ofrecía un sentido. Era hasta ahora el único sentido, pero mejor algo que nada. El ideal ascético era el a falta de algo mejor, foto de Meux, por excelencia que había hasta ahora. En él era explicado el dolor, llenaba un inmenso vacío y cerraba la puerta a todo nihilismo suicida. La interpretación que daba del dolor, no hay duda de ello, traía un nuevo dolor más profundo, más interior, más ponzoñoso y corrosivo para la vida. Explicaba todo dolor desde la perspectiva de la culpa, pero a pesar de todo, el hombre estaba con ello salvado, pues tenía un sentido y ya no era una hoja que se lleva el viento, ni un juguete del absurdo, del sinsentido. En adelante, él podía creer algo, no importa qué, por qué y para qué. La voluntad misma estaba salvada. No puede negarse lo que conlleva la voluntad del ascetismo y su dirección, ese odio contra contra lo humano, incluso contra lo animal y lo material, esa aversión a los sentidos, a la razón misma.
ese miedo a la felicidad y a la belleza, ese rechazo de toda luz, de todo cambio, del devenir de la muerte, del deseo mismo. Todo ello significa, si nos arriesgamos a pensarlo, una voluntad de aniquilación, una hostilidad contra la vida, una negación de las condiciones fundamentales de la vida. Pero hay y permanece una voluntad. Digo, para terminar, lo que dije al principio, el hombre prefiere querer la nada a no querer. La larga cita de Nietzsche está, creo yo, suficientemente justificada como exacto resumen del anhelo humanista del ateísmo de Nietzsche. Repito, no es sólo una cuestión moral que atañe al comportamiento, sino sobre todo una cuestión antropológica acerca del sentido. Así pues, en este apasionado rechazo del cristianismo tenemos el anhelo de hacer y proclamar al hombre único Señor de la vida. Pero es solo un problema con el cristianismo el que tiene Nietzsche y Dios. Nietzsche da por supuesto que Dios no existe y por lo tanto no puede vivir más que en la conciencia de los hombres. Pero este es su famoso anuncio. Ya hace tiempo también que Dios ha muerto en la conciencia de los hombres europeos porque estos lo han matado. Con él deben caer también todos los valores y concepciones de la vida que tenían a Dios como fundamento y que daban sentido al hombre. Toda tradición cultural predominante en Occidente, la conocida parábola del hombre loco, la Gaia Ciencia, es uno de los textos más comentados de la filosofía en el siglo XX. Como su extensión nos impide reproducirlo completo, me referiré a algunos aspectos fundamentales. En primer lugar, hay que indicar quiénes son los interlocutores del hombre loco. Los ateos, podríamos decir, remedando a Feuerbach y a Nietzsche, simples y vulgares, aquellos a los que la pregunta acerca de Dios les causa risa. Para Nietzsche, su actitud es tan reprochable como la de los creyentes ciegos. No se sienten turbados por nada y viven como si tal cosa. Recuerdan dichos ateos simples a un conocido político que ya no está en primer plano y de cuyo nombre no quiero acordarme, que preguntado por la cuestión religiosa contestó con absoluta indiferencia: si Dios existe, a mí que me deje en paz. Después Nietzsche quiere arrancar a estos hombres de su cómoda indiferencia y hacerles ver las consecuencias grandiosas que se derivan del hecho de que los hombres han matado a Dios. ¿Quién nos ha dado, les pregunta, por magnitud de su acción, la esponja para borrar el horizonte entero? ¿No sentimos ya el vacío? ¿No es necesario encender la linterna en pleno día? Lo que el mundo tenía hasta ahora de más sagrado y poderoso ha perdido su sangre bajo nuestros cuchillos. ¿No es la grandeza de esta acción demasiado grande para nosotros? ¿No sería necesario que nosotros mismos nos convirtiéramos en dioses para parecer dignos de esta acción? La grandeza de esta acción implica entonces desechar la idea de Dios, pues ella nos ofrece demasiadas facilidades para enfrentarnos a la vida. Hemos hecho bien en matarle, proclama Nietzsche, pues Dios era el encargado de cubrir nuestras faltas e incapacidades, el encargado de eludir nuestras responsabilidades y el que nos privaba, por tanto, del riesgo de nuestra libertad. Hay, sin duda, en el ateísmo de Nietzsche
un sentimiento de rebeldía y de soberbia, la ibris de los antiguos, ante aquel que ha impedido que el hombre fuese él mismo creador de la existencia. ¿Qué haría falta crear si hubiese dioses? Se pregunta con arrogancia, y con más arrogancia responde: si existiesen los dioses, ¿cómo soportaría yo el no serlo? Luego no existen dioses. Esta noticia anuncia un futuro nuevo para el hombre occidental que ya se vislumbra en Europa. Este nuevo y gran acontecimiento, que Dios ha muerto, que la fe en Europa, este nuevo y gran acontecimiento, que Dios ha muerto, que la fe en el Dios cristiano se ha vuelto increíble. Repetiremos este párrafo. Esta noticia anuncia un futuro nuevo para el hombre occidental que ya se vislumbra en Europa. Este nuevo y gran acontecimiento, que Dios ha muerto, que la fe en el Dios cristiano se ha vuelto increíble, comienza ya a extender sus primeras sombras sobre Europa. Pero este acontecimiento, que no es de ninguna manera algo sombrío, sino que anuncia una nueva aurora para el hombre, los espíritus libres, al comprender que el antiguo Dios ha muerto, nos sentimos, dice Nietzsche, iluminados como por una nueva aurora. Nuestro corazón desborda de gratitud, de admiración, de presentimiento y de esperanza. Si el horizonte no está claro, está al menos de nuevo libre. Ya se ha desprendido el hombre de la compañía tranquilizadora, de la guía segura de Dios, y debe estar dispuesto a continuar solo su camino, para construir él mismo ese camino. Pero esta soledad no le arredra. Estoy solo y quiero estarlo, dirá Zaratustra, con el cielo claro y el mar libre. ¿Qué nos queda ahora? Hasta aquí ha llegado el humanismo ateo. Podemos ahora preguntarnos si se han cumplido sus expectativas y sus esperanzas. Dios ha muerto en la conciencia de muchos, es verdad, pero ¿qué tenemos ahora? Este es otro tema que requeriría demasiado sesión aparte, pero no me resisto a un mínimo esbozo del planteamiento. Nietzsche mismo parece haber adivinado la pregunta. Hay en toda su obra una advertencia machacona, una verdadera obsesión. Si no hacemos de la muerte de Dios un renacimiento grandioso y una continua victoria sobre nosotros mismos, habremos de pagar cara esta pérdida. Si el hombre que ha sido capaz de acabar con Dios no ocupa su lugar y asume su responsabilidad, ningún sol habrá salido en el horizonte del porvenir humano. Dios ha muerto, ahora queremos nosotros que viva el superhombre. El ateísmo humanista se caracteriza por la proclamación del hombre como centro y fin último de la realidad, y consiguientemente por la sustitución de la religión trascendente por un ethos, por una exigencia moral en la que el hombre es la ley suprema. Se trata de un ateísmo tanto en Nietzsche como en Feuerbach, cuyo verdadero sentido es ser una apología del hombre. Ahora bien, esta autonomía proclamada por el humanismo ateo exigía un renunciamiento trágico, una entrega exigente a la tarea de construir un mundo de afirmación de lo humano. Sin embargo, ¿en qué ha quedado todo ello? ¿En qué han quedado las esperanzas de ese humanismo sin Dios? En la disolución del hombre mismo. Los signos de dicha disolución son muy numerosos
y no los podemos desarrollar aquí. Baste con pensar en las elaboraciones teóricas posteriores a Feuerbach y a Nietzsche, que se condensan en conocidas fórmulas muy expresivas de la nueva situación. El hombre es un mito, proclama Foucault, una quimera sin consistencia más allá de él mismo, en un mito, una quimera sin consistencia más allá de él mismo, en su radical individualidad y aislamiento. ¿Cómo pensar entonces en una antropología con algún fundamento? ¿Dónde está entonces el fundamento objetivo de los valores por los que debemos luchar y a los que debemos convertir en ideales de vida? En ninguna parte. Toda pretensión de fundamento último merece reproche del fundamentalismo por parte de quien, frente a cualquier compromiso teórico o práctico, prefiere la comodidad del relativismo y la flexibilidad de su rollo particular. Cada noche un rollo nuevo, canta ese apóstol de la postmodernidad que se llama Jay Sabina. Ayer el yoga, el tarot, la meditación, hoy el alcohol y la droga, mañana el aeróbic y la reencarnación. Pero esta situación del nihilismo vislumbrada por Nietzsche era para él un drama sangrante que exigía la decisión y el compromiso de lucha por parte del hombre para crear nuevos valores dignos de su nombre. Pues bien, el novedoso hoy es el surgimiento de un pensamiento feliz ante la ausencia del fundamento, feliz ante la falta de convicciones y de sentido. Lo novedoso respecto a Nietzsche es un nihilismo sin tragedia. Lipovetsky lo ha dicho en pocas palabras: Dios ha muerto, los grandes ideales se apagan, pero a nadie le importa un bledo. Esta es la alegre novedad. Y si ni siquiera tiene sentido una antropología y una moral objetiva, menos lo tiene una religión del hombre. Aquel antropoteísmo que quería Feuerbach, ahora la ciencia y la eficacia técnica tienen la última palabra y ha desaparecido todo vestigio de lo sagrado e incluso de lo espiritual en el hombre. Es el paso del ateísmo a la irreligión del que habla incluso de lo espiritual en el hombre. Es el paso del ateísmo a la irreligión del que habla Althusser, su lectura de Marx. La irreligión no es solo un rechazo del Dios trascendente, sino también en el hombre, porque la ciencia se ha convertido en su único horizonte. Y es así porque, como se ha llegado a una autodestrucción del humanismo, pues allí donde no hay Dios, no hay tampoco hombre, según la certera expresión de N. Berdyaev. Un humanismo, pues, que hay que rehacer. En Buber, el filósofo judío de tal profunda sensibilidad humana y religiosa, decía que el hombre conoce dos formas de relacionarse: la relación objetiva con el mundo de los objetos, yo-ello, y la relación personal que nos abre al otro y a Dios, yo-tú. Ambas formas de relación son necesarias al hombre. El problema es cuando, siervos del trabajo, de la posesión de cosas y de la búsqueda obsesiva del confort cotidiano, es decir, esclavos felices de una existencia superficial y vacía, olvidamos la esencia, olvidamos. El problema es cuando, siervos del trabajo, de la posesión de cosas y de la búsqueda obsesiva del confort cotidiano, es decir, esclavos felices de una existencia superficial y vacía,
olvidamos la esencial condición espiritual del hombre que se expresa en la relación yo-tú. Cuando ello sucede, dice Buber, cuando renunciamos a la vida espiritual de la relación yo-tú, vivimos un eclipse de Dios. Entonces no se puede reconocer a Dios ni a ningún absoluto auténtico que manifieste a los hombres. Tal es la naturaleza de esta ahora. Pero ¿cómo será la próxima? Existe una moderna superstición según la cual el carácter de una época actúa como fatum para la siguiente. No se puede nadar contra corriente, se dice, pero no se puede quizás nadar siguiendo una nueva corriente cuya fuente se halla aún oculta. En otra imagen, la relación yo-tú se ha ocultado en las catacumbas. ¿Quién puede decir con cuánto mayor poder surgirá de ellas? Fin de este ensayo.